Hola bloggers, esperamos que se encuentren muy bien como siempre. Les cuento que nos vinimos para la ciudad de Bogotá porque el día de hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que en lo personal admiro demasiado y que es un rockstar. No solamente en temas de derecho, sino también en otros campos y esferas que conforme vayamos viendo este video, ustedes van a poder descubrir. Entonces lo tenemos aquí, yo creo que no necesita presentación, todos lo conocemos. Francisco Reyes Villamizar, bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos este espacio y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, de verdad que me siento muy complacido de estar con ustedes. Es un placer realmente participar en este evento. Kelly, María Paola, qué gusto tenerlos en mi sede y poder compartir con ustedes este rato tan agradable. Definitivamente el gusto es para nosotros y estoy segura que para todos los bloggers es genial tenerte acá. A mí me encanta, de verdad estoy feliz de estar acá por una razón, y es que qué mejor que iniciar con un personaje como tú para demostrarle a la gente el tema blogger, un tema que venimos hablando hace mucho rato, y es que el abogado, antes que abogado es persona, es humano, y mostrar una faceta de ti que, digamos que nuestros estudiantes nos escuchan hablar de ti porque el doctor Francisco Reyes... Las as, esta cosa y la otra, pero qué rico hablar de música, de arte, de todas las cosas que te apasionan y mostrarle a la gente todo lo que hay detrás de ti y que con toda seguridad genera valor a tus experiencias de vida, y compartirlas pues para nosotros va a ser genial. Pues muchas gracias, a mí siempre me dicen... se sorprenden muchísimo cuando me ven tocando batería o en un concierto o algo y dicen, pero usted no es una persona ya que da clases de derecho, que es un abogado, que escribe unos libros. Y yo les digo, yo desde los 5 años soy músico, nunca he dejado de tocar. La anécdota es bellísima porque yo fui a un cumpleaños de un primo por acá cerca a mi casa y encontré una batería muy pequeña de juguete y todo el cumpleaños me la pasé tocando ese instrumento, y desde ese momento, desde que tengo 5 años, nunca en mi vida he dejado de tocar. Nunca he dejado de tocar. O sea, la música antes que el derecho. Es mucho antes. Entonces, pues realmente yo les digo, para mí lo del derecho es más bien accidental. Realmente yo toda la vida me he dedicado a la música y sigo haciéndolo. Pero yo estoy segura que alguien escuchó el tema accidental y dijo accidental. Pero yo antes de eso también tengo una pregunta, antes de lo accidental del derecho. Entonces, según eso, ¿tú cómo te calificarías? ¿Más abogado? ¿Más músico? Nosotros alguna vez tuvimos ya esta discusión y tú me decías, no, es que yo no soy abogado, entonces acláranos eso, ¿cómo así? Mira, la verdad es que uno no es una cosa u otra, uno es un universo en el que caben muchas cosas, y realmente yo no te podría decir si soy una cosa o la otra porque el ser humano, la persona es única. Y esa unidad se manifiesta en una multiplicidad de actividades. Entonces, en el caso mío, pues la música, la literatura, el arte, el derecho forman parte de una misma individualidad. Algo que va a parecer muy curioso, para mí sentarme detrás de una batería o de un piano en un concierto es muy parecido a dar una conferencia. Soy yo mismo, estoy entregando todo lo que puedo y me siento absolutamente igual en esos dos escenarios, a pesar de que para personas muy tradicionales eso parezca una cosa antagónica, completamente dicotómica, que realmente no corresponde, pero realmente yo creería que la individualidad es tan profunda, tan fuerte, que permite muchas dimensiones simultáneamente, y eso no afecta para nada lo que tú eres. Tú eres lo mismo en la literatura o en el arte o en la música o en el derecho, y si eso es lo que te gusta, pues lo vas a hacer en el mayor nivel. Sino que recuerdo dentro de nuestra amistad que tú me decías, no, yo no soy abogado, yo soy profesor, a mí me gusta ser profesor. Este es un muy buen punto y es cierto, a mí realmente lo que me interesa del derecho es la parte intelectual, el tejido subyacente a las normas, el tejido subyacente, las teorías, los conceptos, la cultura que hay detrás del derecho. El litigio o la actividad profesional diaria, a mí personalmente, y esto desde luego no es una recomendación, pero es una percepción personal, se me hace sumamente aburrido. En cambio, la actividad intelectual que está en el derecho es lo mismo de fascinante que la historia o la literatura o el arte, hasta el punto de que las distintas etapas de la historia de la humanidad coinciden también con etapas del derecho. A mí me llama mucho la atención entonces que vemos que el derecho llega a tu vida por las razones ya explicadas, pero
yo creo que todo el mundo tiene el mito contigo de que no, seguramente desde que empezó a estudiar siempre Derecho, siempre supo que eran siempre la tuvo sociedades. súper claro. ¿Cómo llega esa área a tu vida? Antes de que me respondas, yo quiero explicar algo, porque no sé si estamos en contexto. Para nosotros en Uploader estamos trabajando un tema y es disruptivo, pero académico, ¿cierto? Es decir, sea abogado de, no sé, la personalidad que usted quiere ser, pero cuando tenga que saber algo y estilo que quiere hacer, pero si va a saber de algo, sepa bien, ¿cierto? Hágalo bien. Eso es un mito. El tema de sociedades no fue desde el principio, estábamos conversando ahorita y eso es como un flop. Y nuevamente es una cosa accidental, porque yo te debo confesar que realmente a mí la actividad jurídica per se no me interesó tanto realmente. Y yo en la universidad no, hasta octavo semestre, realmente no tenía un interés específico en ninguna materia porque estaba más enfocado en temas de literatura, de periodismo, de humanidades, de historia, de música, de arte. Pero fue gracias a un accidente también, que fue entrar en la Superintendencia de Sociedades a trabajar como un asistente allí jurídico hace muchísimos años, y realmente eso fue lo que finalmente me llevó al tema societario. Pero si no fuera por ese accidente, seguramente yo no habría terminado trabajando en temas jurídicos. Según eso, perdón, te interrumpo, fue más como que cuando llegaste a los términos prácticos de lo que tiene que ver con sociedades más que lo que viste en la teoría, porque la teoría finalmente no te alcanzó a deslumbrar. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de educación jurídica que yo recibí, que yo no dudo en calificarla de lamentable, donde había una estructura demasiado memorista, donde uno se contentaba simplemente con conocer unos conceptos tremendamente aburridos. Y si yo hubiera tenido una educación un poco más creativa, más innovadora, más sofisticada, si ustedes quieren, de pronto habría encontrado alguna rama del derecho específica que me interesara. Y tú tienes toda la razón, el hecho de tener un contacto con la práctica, pues fue el que realmente me hizo pensar que sí había cosas muy interesantes en el derecho. Ahora, por fortuna yo aterricé en la Superintendencia de Sociedades, no en otra institución del Estado, pues no en Colpensiones, y no tengo nada contra los laboralistas. Yo creo que me habría aburrido mucho trabajando en el tema pensional y de pronto no habría terminado siendo abogado. Pero el hecho de haber entrado en la superintendencia me llevó a un universo fascinante de una disciplina donde había tantas cosas que se entrelazaban, aspectos económicos, aspectos jurídicos, aspectos contables, tantas disciplinas entrelazadas en un solo ámbito, que eso realmente me produjo una gran emoción. Y después me pasó algo parecido a lo de la batería. Desde ese momento no quería pensar en nada distinto que no fuera profesionalmente el tema societario. De hecho, cuando yo llegué a los Estados Unidos a estudiar, lo único que yo quería era aprender cómo funcionaban las sociedades en un contexto comparado, y finalmente me dediqué para siempre a eso. Pero es curioso, y tal vez eso tendrá algo que ver con la personalidad, que tú encuentras una cosa que realmente te fascina y terminas completamente apasionado, enamorado de esa disciplina, y eso es lo que realmente hace que tú puedas salir adelante de alguna manera, bien o mal. Tú haces las cosas en el mejor nivel que quieres cuando realmente quieres hacerlo. Si tú estás aburrido, si te parece que es un formalismo, que tú necesitas un diploma o un título para cumplir una cierta actividad y lo estás haciendo simplemente porque alguien te dijo que era importante que tuvieras ese título, no te auguro muchos éxitos, porque realmente no vas a estar apasionado, no vas a tener ese interés, esa emoción que te produce trabajar en algo que te guste. Y por eso yo creo que lo puedo unir un poco con lo que me decías anteriormente. La música, el arte, la literatura, el derecho enseñado, el tejido subyacente a todas estas disciplinas es el mismo. Y consecuentemente tú puedes expresarte de una forma muy emocionante en cualquiera de esas disciplinas, independientemente de que para otros pueda parecer algo aburrido. Si tú dices, es que yo me dedico al derecho de las compañías, y lo presentas así, a una persona que no tenga nada que ver con esto, le parecerá profundamente decepcionante y aburrido. Pero cuando tú entras en ese universo complejo, sofisticado, interdisciplinario, donde hay tantas cosas interesantes, definitivamente tienes que encontrar algo que realmente te apasiona. A mí me gustaría indagar en algo, porque tomé nota de una palabra que utilizaste, y es que si hubieras recibido una formación más creativa o más innovadora,
de pronto no hubiera sido, y estabas hablando como en esos términos, y casi que te adelantabas a contestarnos una pregunta, y es como, ¿cuál era el mejor camino para acceder al conocimiento? Entonces, definitivamente es que a uno le interese, que a uno le apasione, pero a mí me gustaría meterme en un campito más personal. ¿Cuál es ese campo personal? Y estamos hablando desde ti, pero uno es también, uno y el contexto de familia, tu familia, tus padres, tu contexto familiar, ¿cómo aportó a que la literatura, el arte, la música, el derecho, la comunicación, el lenguaje llegara a tu vida? ¿Cómo fue eso? Esa pregunta me encanta porque debo citar la frase famosísima de Ortega y Gasset, según la cual el ser humano o el individuo es uno y sus circunstancias. No se puede abstraer el ser humano, su evolución, su conocimiento, su proyección, si no es dentro de un contexto específico, dentro de unas circunstancias culturales, sociales, económicas, de todo tipo. Y la verdad, yo tuve la gran fortuna de crecer en una familia profundamente intelectual. Mi padre, Hernando Reyes Duarte, fue un intelectual. Él se dedicaba, su pasión en la vida era la literatura. Yo me acuerdo de mi padre siempre sentado en una poltrona leyendo. Mi padre tenía una gran biblioteca. Yo siempre la miraba los títulos de las obras y decía, ¿cuándo será que yo logre leer el 10% de lo que hay en esta biblioteca? Y realmente nunca lo logré. Por eso tal vez después construí la mía propia. Pero esa influencia tan profunda creo que me llevó a mí y a mis hermanos también a tener un contexto parecido. Mi hermana es una gran escritora, Yolanda Reyes. Ella ha hecho literatura infantil, literatura de adultos. Es una docente, se ha dedicado al mundo de enseñanza de la lectura para los niños. Y pues desde luego es la persona de mostrar de nuestra familia. Pero yo creo que toda esta influencia intelectual fue tremendamente profunda. Y tal vez, y esto lo debo decir respetuosamente, pero también con mucho énfasis, eso me produjo una gran decepción al entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque yo encontraba que el contexto intelectual era muy pobre en ese sitio donde yo estudiaba y realmente no correspondía con la idea que yo tenía de una actividad intelectual profunda, dedicada, inteligente, sofisticada. Yo ahí tengo una pregunta. Suponete que para nosotros en el tema de sociedades, obviamente mencionar el nombre Francisco Reyes es el nombre de un referente, ¿cierto? Para nadie es un secreto que eres un gran referente de las sociedades en Colombia. Finalmente, tú en el pregrado, o ya sea cuando estabas trabajando en la intendencia, ¿tuviste la posibilidad de tener algún mentor, algún abogado que tú digas, que te inspiró? Wow, me inspiró, me dio tal consejo, o fue más como el tema, listo, la universidad no causó el impacto que tú esperabas en ti, llegué a la intendencia y empecé a trabajar, pero no tuviste de pronto un jefe que dijo, te va a direccionar por este lado, no. Yo la quiero complementar, porque yo creo que los maestros, todas las personas que te rodean son maestros, y la gente dirá, no, uno no aprende de todo el mundo, no, sí, yo soy una fiel creyente que uno ve espejos y dice, esto sí, esto no, y alcanza a tener criterios. Tú lo preguntas por el lado del ejemplo, pero también esos referentes de lo que no. O también sí, o también de lo que no. Pues, obviamente sin mencionar nombres en lo absoluto, para que sea pues como en positivo el apunte, ¿cierto? Pero no hubo de pronto a alguien que vos dijeras, no sé, o en su momento, qué rico leer el libro de tal profe, tal. Pues mira, realmente yo creo que uno tiene que encontrar su propio camino independientemente de quiénes sean sus maestros. Y a pesar de que hay personas que a uno lo inspiran, realmente el conocimiento es una cosa tan personal, tan individual, que si uno no lo encuentra directamente es muy difícil llegar a un puerto seguro. Mi frase favorita del escritor irlandés Oscar Wilde es que todo lo que vale la pena aprender no se puede enseñar. Realmente uno tiene que encontrar el conocimiento por sí mismo. Pero eso no quiere decir que en la medida en que uno se apasiona por una disciplina específica no tenga también referentes. Sí. Yo tuve una gran fortuna, yo creo, y que fue educarme en el derecho de sociedades en una época tremendamente fructífera para el derecho societario colombiano.
Cuando yo empecé a aprender esta disciplina estaban vivos el profesor Gavino Pinzón, el profesor José Ignacio Narváez, estaba muy activa la Escuela Antioqueña de Derecho Comercial, donde estaba Enrique Gaviria Gutiérrez, por ejemplo, donde estaba Hernán Villegas Sierra, donde estaba Ignacio San Invernal, y yo los conocía a ellos personalmente, tuve ocasión de interactuar con ellos y desde luego quedé profundamente impresionado por su capacidad intelectual, por su conocimiento, por su profunda formación académica, que era deslumbrante para mí en ese momento. Entonces, yo creo que uno sí busca referentes. Luego, cuando estudié fuera del país, empecé también a encontrar referentes intelectuales fundamentales, como el profesor Henry Manny, a quien conocí personalmente, el profesor Keith Rosen, que me enseñó todo lo que sé de Derecho Comparado, entre otras personas importantísimas que te van mostrando cuál es el horizonte que tú debes seguir. Yo creo que hay mentores realmente. Yo tengo por lo menos 3 o 4 mentores en mi vida que han determinado mi carrera, que me han permitido avanzar y que son desde luego para mí una especie de ídolos. Sensei. Sensei, el verdadero el concepto del sensei, como por ejemplo el profesor Keith Rosen, a quien ya mencioné, el profesor Olivier Moretot en Luisiana. Hay otros más, Eric Vermeulen, que me ayudó muchísimo también. Personas en las que yo he tenido una gran confianza y dentro de ellos mencionaría especialmente a Alan Palmiter, que es tal vez uno de los profesores que más ha influenciado mi pensamiento, que vino a Colombia en un momento donde el derecho colombiano era todavía muy atrasado, el derecho de sociedades, y gracias a sus enseñanzas, gracias a su conocimiento profundo, pude yo penetrar en un mundo realmente apasionante, porque todo lo que a mí me decía Alan Palmiter cuando vino a Colombia eran cosas tan extravagantes, tan fuera de este mundo, que a mí realmente me apasionaron. Yo creo que yo siempre he sido, y esa es una característica mía, un iconoclasta. A mí me gusta destruir los íconos, a mí me gusta romper esquemas. Y yo creo que en esta entrevista que está dirigida a los estudiantes, esa sería mi recomendación principal. Hay que ser rebelde, hay que rebelarse contra el statu quo, contra el conocimiento que se nos está vendiendo como la verdad revelada, porque los dogmas no existen. Y como decía Ernesto Sábato en una obra que recomiendo, que se llama Uno y el Universo, lo único cierto, lo único verdaderamente verificable empíricamente es que todo el conocimiento que en algún momento creímos que era verdadero ha sido reevaluado por investigaciones científicas posteriores. Ernesto Sábato en esa forma justifica un poco su tránsito entre las ciencias exactas y la literatura. Él dice, el Quijote tal vez es mucho menos real, perdón, es mucho más real que Miguel de Cervantes Saavedra. Sobre el Quijote sabemos toda su vida, sus aventuras, su pelea contra los molinos de viento, su compañero Sancho Paisa, Dulcinea del Toboso, todas las aventuras en que se comprometió Don Quijote. En cambio de Cervantes no tenemos casi referencias, es tan poco conocido Cervantes que en alguna medida la ficción es más real, más verdadera que la propia realidad.